¿Alguna vez se han imaginado vivir sin un refrigerador, sin electrodomésticos, sin todo lo que ocupamos en la cocina, en la vida diaria? No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Sería difícil? ¿Cómo sería la vida antes de todo eso? Vamos a ver. Aunque parezca increíble, los cerillos o fósforos son un invento bastante moderno, posterior incluso al primer encendedor automático de mesa. Este era alimentado con alcohol. En 1827, el químico británico John Walker creó los primeros fósforos de fricción. Un poco peligrosos pues prendían al menor roce. En 1848 el sueco Patch fue el que inventó las cerillas de seguridad que son las que usamos ahora. Ahora hablemos de los WC. Fue desde el siglo XIX cuando se conectaron al alcantarillado público. Las casas tuvieron inodoros privados y no todas. De hecho, en ciudades como París o Madrid aún existen edificios de vecinos con un retrete por planta. Durante siglos, las personas hacían sus necesidades menores y mayores en orinales cuyo contenido era volcado directamente a la calle desde las ventanas, a veces sin previo aviso, y otras el grito de agua va o aguas. Los ricos disponían de retretes contiguos al dormitorio, que vertían a un canal o al pozo negro, y en los barrios populares hacían en letrinas comunales. Esto se vio muy común también en México, y por eso la frase de aguas. La lavadora y el jabón es algo con lo que ya contamos y damos por hecho. Durante mucho tiempo el jabón fue un producto caro. Para lavar la ropa se usaba agua mezclada con ceniza o incluso orina que contenía el amoníaco que blanqueaba la ropa. En el siglo XIII, cuando la industria jabonera llegó a Francia procedente de Italia y a España, los jabones se hacían a partir de sebo de cabra y ceniza de haya. Tras varios experimentos, los franceses empezaron a fabricarlos con aceite de oliva en lugar de grasas animales. Por otro lado, lavar la ropa resultaba un poquito complicado en un mundo sin agua corriente, en las casas sobre todo, lo cual obligaba a las mujeres a ir al río a los lavaderos públicos. En el siglo XIX fue cuando llegaron las primeras lavadoras manuales que servían para lavar y escurrir la ropa sin ningún esfuerzo. Cocinar, digamos, ahora sí que tener todas las facilidades, incluso hasta la estufa, el horno de microondas, la licuadora, todo con lo que contamos. Hoy en día no nos imaginamos las cosas sin eso. ¿O ustedes sí? Vamos a verlo. La cocina también es parte de nuestra vida actual. Hoy en día damos por hecho muchas de las cosas que a lo mejor antes no se ocupaba o eran muy diferentes. Hasta fines del siglo XIX la cocina ocupó un extremo de la vivienda, pero por diversas razones. En la vivienda burguesa, esta estancia era considerada como un lugar lleno de humos, olores agrios y ocupado por un horno cuyo calor afectaba la blancura del cutis. Por eso solía contar con una puerta de servicio. En la vivienda obrera, en cambio, era el único ambiente templado de la casa, lo que propiciaba que fuera el centro de vida. La necesidad de abaratar los costos de las construcciones por la longitud de las tuberías que desembocaban en el pozo ciego, por ejemplo, llevaba muchas veces a situarla incluso en el fondo del terreno, fuera de la vivienda. Algo que también damos por hecho es la existencia del refrigerador, pues el día que se descompone realmente lo extrañamos. Previo a la existencia de este, la comida se deshidrataba para que durara más, se untaba con abundante sal y de esta forma los víveres como la carne se podían conservar. También se utilizaba la llamada fresquera, una pequeña dependencia del hogar que antes de la expansión de la energía eléctrica y la popularización de la nevera era el sistema más común, así como la despensa. Las fresqueras debían estar en un sitio muy especial, resguardadas del calor y del sol, por ello orientadas hacia el norte o al oeste.
Estas tenían forma de ventana sin cristal, pero con dos puertas construidas cerca del suelo o con barro u hormigón. En la mayoría se colocaban las entradas de aire en la parte superior e inferior. Hoy en día contamos con agua corriente, una regadera, un lavabo, servicios que incluso ya damos por hecho. Es más, se nos olvida que existen hasta que algo falla o simplemente se acaba alguno de nuestros servicios. Es cuando decimos: ah, caray, no tenemos agua, no hay luz, o simplemente hay alguna incomodidad. ¿Eso te ha pasado a ti? Estoy seguro de que sí. Alguna vez ha fallado algo, pero es parte de nuestra vida diaria. ¿Cómo eran las cosas antes? Incluso un cerillo, tan fácil que es prenderlo, lo único que tienes que preocuparte es por prenderlo y que no se te apague con el aire. Son inventos muy sencillos, pero que han estado a lo largo de nuestra vida, que hoy en día ya tenemos una vida muy cómoda, pero no lo tomamos en cuenta. Algunos datos curiosos acerca de la energía eléctrica es que es una fuente de energía secundaria. Esto significa que para generarla hay que transformarla de las fuentes primarias de origen fósil, por ejemplo como el petróleo, gas natural o carbón, o las que son renovables, que es la biomasa, sol, agua, viento, etc. Y después hay que transportarla desde los lugares donde se genera hasta los centros de consumo a través de líneas eléctricas y cables subterráneos. Otro dato es que no se puede almacenar en grandes cantidades. Es por eso que se tiene que generar en cada momento la cantidad precisa que resulte necesaria. También es necesario una interconexión de los sistemas eléctricos. Para garantizar el suministro eléctrico es necesario, por si se produce algún pico extraordinario o imprevisto de consumo, o cuando alguna central deja de estar operando de forma temporal o por tanto de suministrar energía al sistema. Entonces es necesario crearla en el momento y también que tenga intervención. Un dato curioso es que el sistema eléctrico español está interconectado con el portugués, el francés y con el del norte de África. ¿Sabías que cuantas más interconexiones haya y mayor sea la capacidad de intercambio de energía, mayor será la seguridad y calidad del servicio? ¿Sabías que la electricidad procede de la transformación de fuentes renovables puede contribuir a frenar el cambio climático? Esto es posible ya que se aprovechan los recursos locales de modo que se reduce la necesidad de importar combustibles fósiles, como el petróleo o el gas natural. Así se reducen los gases de efecto invernadero producidos durante el proceso de generación de la electricidad. ¿Sabías que la mayor central eléctrica del mundo es la central hidroeléctrica Itaipú? Esto está en Brasil, entre Brasil y Paraguay, seguida de la central hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China. ¿Sabías que el famoso gran apagón que se produjo en Estados Unidos ocurrió el 9 de noviembre de 1965 y dejó sin electricidad a más de 35 millones de personas durante 13 horas? Y si todavía esto te pareció, pues digamos, de susto, la idea de quedarse sin electricidad durante 13 horas, esto te va a impactar aún más. ¿Sabías que según datos del Banco Mundial, más de 1.000 millones de personas viven sin electricidad? Nada, de veras nada. Bueno, si te gustó este video, por favor, dale like y comparte. Espero que nos veamos la siguiente vez.
Hasta luego.